¿cómo están todos? Vamos a seguir con la serie Jenny Love Forever. Al final, Nin tuvo que aceptar que su esposa solo podía ser un poco, advertir un poco a su madre, amenazarla un poco, y luego el problema volvería a ocurrir. Cada vez Nin tuvo que contenerlo todo, ocultar su enojo y esperar a que su esposa hablara con su madre una y otra vez. Mientras esperaba que la mujer problemática se detuviera primero, antes de que se cansara demasiado para seguir luchando. Nin, cuando oyó su nombre, levantó la mirada. Su esposa estaba de pie allí, hermosa como siempre, con el vestido que usó para la fiesta de la empresa. Ver su sonrisa hizo que Nin se tranquilizara un poco. La belleza de su esposa siempre ablandaba su corazón y siempre la distraía. Incluso cuando estaba de mal humor, tener una bella esposa la ayudaba. Al menos eso le impidió gritar de inmediato. ¿Qué hizo tu madre esta vez? Ella no gritó, pero su pregunta salió llena de ira. Su voz era aguda, su rostro estaba serio y sus ojos ardían. Sus manos se curvaron en puños mientras trataba de controlarse. Acabo de enterarme de que ella también vino, dijo su esposa. Y sus ojos dijo suavemente su esposa y sus ojos pedían lástima. La joven rica dejó escapar un suspiro. Estaba preocupada como persona, pero probablemente no sea nada grave, ¿verdad? Todavía es capaz de actos tan despreciables. No es nada grave. Te dije que no hacía falta que vinieras. No vine porque me lo pediste. Vine para llevarte a casa. Cada vez que se siente mal lo usa como excusa para que su hija no salga de casa. Ya te lo dije. Me voy a casa contigo, no me quedaré aquí. Entonces déjame decirte algo, dijo Nin con la voz tensa. La única razón por la cual tuve que venir a recogerte fue porque sabía que esa anciana haría lo que fuera para retenerte. Rampart parió varias veces queriendo discutir, pero no podía negar la verdad. En el fondo sabía que su esposa tenía razón, siempre era demasiado blanda con su madre. Nunca podrás controlar a tu madre, añadió Dean sin rodeos. La abogada negó con la cabeza, pensando por un momento antes de hablar en voz baja sobre cómo supuestamente no podía seguir el ritmo de nadie. Madre dice que no puedo con mi esposa dice que no puedo con mi madre. Supongo que simplemente no puedo seguirle ese ritmo a nadie. No importa si no puedes con tu esposa, respondió Nick con frialdad. Al menos tu esposa no está ahí. Al menos tu esposa no está ahí afuera intentando darle una nueva madre, como tu madre siempre intenta darte una nueva esposa. Su irritación prácticamente llenaba el aire, cada palabra estaba cargada de sarcasmo. En fin, regresemos a casa y hablemos. Presentaremos nuestros respetos a padre antes de irnos, ¿está bien? Ella aceptó, no porque se hubiera calmado, sino porque se negaba a darles a sus enemigos la satisfacción de verlas discutir. Si peleaban allí, esa anciana sonreiría con suficiente antes de que su corazón estallara. Y esa mujer necesita que la regañen hoy. Si no lo haces tú, lo haré yo misma. Cualquiera que se entrometa en el matrimonio de otra mujer merece una advertencia, no un pase libre para hacerse la inocente. Sabía perfectamente lo que querían los ancianos, pero nunca lo rechazó, nunca se echó atrás. Eso la hace igualmente culpable, pero ahora no la veía de la misma manera. Tal vez simplemente no lo sabe. ¿Es tonta para no verlo? Nin, el tono de su esposa se endureció advirtiendo. La joven se puso rígida, con los ojos llenos de dolor y frustración. La regañaron de nuevo, siempre a ella, aunque no causaba problemas y se quedaba callada, los problemas le causaban otros. Cuando quería desahogarse o culpar a otros, Ran siempre le criticaba primero. Su bella esposa tenía muy mal carácter. ¿Por qué te compadeces de ella? ¿Qué sacas de ella o por qué la defiendes? Está perdiendo los celos y la irritación. ¿Puedes hablarme con habilidad? Nunca he hecho nada que te haga desconfiar de mí. Entonces no me detengas. Quienes ya tienen familia deberían actuar con rectitud. ¿Te das cuenta de los problemas que causa ese tipo de comportamiento? No quiero que nadie te mire mal. ¿A quién le importa? Lo único que me importa es que alguien intente robarme a mi esposa. Nin respiró, y hoy necesito una dosis de realidad. Dicho eso, la joven entró directamente a la casa. Habían estado hablando afuera bastante tiempo. Ahora era el momento de saludar a los ancianos que respetaba, al que no, y enviar una clara advertencia a alguien que no conocía su lugar. Dado que ya estaba aquí, bien podría encargarse de todos a la vez. Ran observó a su esposa entrar, incluso con tacones altísimos. La heredera llevaba un vestido negro, con una abertura pronunciada. Cada paso revelaba un atisbo de piel suave y clara. Para ella su esposa estaba impresionante esa noche, tan hermosa que era tan difícil apartar la mirada. Pero ella sabía exactamente cómo hablaban las personas de adentro sobre Nin, especialmente aquellos a quienes no les gustaba la ropa reveladora y no les agradaba su nuera desde el principio. Hola, padre. La hermosa nuera levantó las manos en un cortés saludo y saludó a su suegro. Él le devolvió la sonrisa con cariño. Poco después se giró hacia la mujer, a la que llamaba la anciana ruda. Hola, madre. Entonces, ¿solo fue una pequeña lesión?
La mujer apretó los dientes con tanta fuerza que casi los rompió. Quería insultar a la joven, pero se obligó a mantener su fachada de anciana amable y gentil. Hola, respondió con indiferencia. La suegra miró a su hija con dureza, como si la regañara en silencio por dejar que su esposa le hablara hacia su madre. Ella una mirada que decía: ¿por qué permites que tu esposa me hable así? Solo es una pequeña molestia. No hace falta que vengan todos, solo viene a llevar a Ran a casa, dijo Nin simplemente, sin añadir más. Era evidente que no estaba allí por preocupación, estaba allí para traer a su esposa a casa, porque sabía que alguien seguramente intentaría usar el título de madre para impedir que su hija se fuera. No me siento bien, ¿de verdad no vas a dejar que mi hija cuide de mí? Pero acabas de decir que no era nada serio, que hay más que cuidar. Ni giró la cabeza y terminó de hablar con una sonrisa que ocultaba muchas cosas. Ran observó la escena y asintió. Arrepentimiento. Se sentía en parte responsable de haber convertido a su esposa en alguien que no quería ser, construyendo fuertes defensas, hablando con dureza, sonriendo burlonamente, riendo con desprecio, aunque en el fondo ella no era ese tipo de persona. Está bien si insistes en ser tan insensible, haz lo que quieras. La señora quería escupir veneno en el rostro de su nuera, pero ella se obligó a mantener la fachada de una anciana tranquila y elegante. Vámonos a casa, dijo Ram mientras apretaba suavemente la muñeca de su esposa, indicándole que dejaran de discutir. No quería que se desatara una pelea allí, no solo porque odiaba los conflictos, sino también porque la gente la estaba observando. No quería que otros juzgaran a su esposa. Gracias a esta escena, Melina sabía muy bien que la suegra y la nuera en esa casa no se llevaban bien. Nin finalmente dejó de discutir y la mediadora se sintió aliviada solo por un momento, hasta que notó que una invitada había estado observando todo en silencio. La heredera habló con una sonrisa fría y cortés. ¿Por qué vienes aquí tan a menudo? ¿Por qué viene aquí tan a menudo la hija de tu amiga? Melina, que había estado observando la situación, parecía confundida, pero percibía claramente la irritación. Desde que se conoció, la esposa de Ran le había mostrado una profunda antipatía. Ran intentó detenerla, pero la expresión de su esposa lo dejó en claro esta vez. Esta vez no iba a dejar que las cosas pasaran así. ¿Qué negocios haces aquí todo este tiempo? Solo estoy visitando a mi tía. No te metas con mi Melina, ¿estás loca? Espetó a la suegra, interponiéndose entre ellas. Vámonos a casa, insistió Ran. Ni y Ran, vayan a casa a descansar, es tarde, dijo el señor, padre de Ni, mientras cortaba bruscamente la atmósfera. Su orden hizo que Ni volviera a sus cabales. Aunque hace apenas un momento parecía estar lista para atacar a la mujer que consideraba una amenaza, si no detienes lo que intentas hacer, te juro que no me contendré, advirtió la heredera apretando los dientes, mirando fijamente a su enemiga. Luego miró más allá de la señora, a Melina, que estaba detrás de ella. Ni, vámonos a casa. Al ver que la situación se ponía peligrosa, Ran jaló a su esposa por la cintura. Antes de que pudiera correr hacia adelante, le susurró la orden con firmeza al oído, con voz fría y severa. Ni se giró para mirar a su esposa y sus ojos se llenaron de lágrimas, a pesar de que había sido regañado unos momentos antes. Al ver a su testaruda niña al borde de las lágrimas, el corazón de Ran se ablandó de inmediato. Estaban discutiendo de nuevo, después de solo un breve descanso de paz. Todo con ellos era incierto. Nunca sabía cuándo volverían los viejos problemas. Algunos días empezaban tranquilos y de repente todo explotaba como una tormenta. Su relación parecía inestable, como un árbol débil, temblando, casi roto, casi cayendo en cualquier momento. Nin había intentado cumplir su promesa, desde el día en el cual acordaron arreglar las cosas, sanar su relación, dejar de lastimarse mutuamente. Ella dijo que podía ablandarse, dijo que podía ceder, porque quería proteger su matrimonio, pero había una cosa que nunca dejaría ir: a su madre. A su madre. El comportamiento de su suegra era repugnante, sus intenciones eran sucias y actuaba como si no tuviera vergüenza. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense muchísimo y no olviden suscribirse al canal. Bye bye.